presenta. Un controversial libro llamado Desde el Cuartel abre el debate del papel del ejército y es una voz de la propia institución castrense quien desata esta discusión. De eso hablaremos esta noche. Participe con la etiqueta SF Desde el Cuartel. A continuación la nota y las consecuencias de la publicación de este libro. Un juicio de honor entre la cúpula militar, amenazas, demandas y persecución le generó al coronel de infantería Edgar Rubio Castañeda la publicación del polémico libro titulado Desde el Cuartel, otra visión de Guatemala. Para Iván Herrera, abogado del coronel Rubio, las altas esferas militares sacaron de contexto lo escrito en el ejemplar y, amparados en un artículo de la ley militar, citan a una audiencia ante la Junta de Honor del Estado Mayor de la Defensa. Esto lo hicimos del conocimiento del Ministerio Público. Los dos hechos. Las amenazas de las que ha sido objeto el coronel Edgar Rubio como producto de la publicación del libro y de la persecución de la que fue objeto la esposa. El relato del libro toca aspectos históricos del país, efectúa una crítica en general al abordar temas de corrupción y cooptación del Estado, el papel de las Fuerzas Armadas y revela el ascenso al poder del general encarcelado Otto Pérez Molina. Déjenme contarles que efectivamente ha molestado a las esferas del ejército. El jurista confirma que el jefe del Estado Mayor Presidencial firma la citación de la audiencia efectuada ayer ante la Junta de Honor, mientras el Ministerio de la Defensa no da detalles de la audiencia y asegura que para el viernes tendrá el informe. Lo único que da declaraciones de eso es el señor ministro o mi persona. Muy bien. Pero como ese es un proceso interno dentro del Estado Mayor, tengo que esperar que ellos me informen qué es lo que están haciendo para poder yo informar qué es lo que está pasando. Para mañana me pasan los datos usted. Mañana le pasan a usted los datos. Habló conmigo, le conté que para el viernes ya tenía los datos. El defensor del coronel Rubio asegura que para mañana accionará legalmente en los tribunales de justicia ante una clara violación a la libertad de expresión. LG G6, una gran pantalla en la palma de tu mano, presentó. Bienvenidos a Sin Filtro, noche de viernes. Terminamos la semana con una publicación que ha generado controversia, polémica. Es este libro que se titula Desde el Cuartel. Otra visión de Guatemala, un libro escrito por un militar activo, el coronel Edgar Rubio Castañeda. Y bueno, solo publicado este libro ha generado debate de por qué un militar en activo critica de esta forma a la institución castrense, si lo que dice es otra visión diferente a la versión oficial que se ha contado del Ejército de Guatemala y las consecuencias que también ha tenido en el coronel Rubio. En esta ocasión no podemos tener al coronel Rubio en esta conversación, porque él no puede dar declaraciones en el proceso en el que se encuentra, pero sí tenemos con nosotros en Sin Filtro al abogado defensor, al señor Iván Herrera. Muy buenas noches, don Iván. Buenas noches, gracias por la invitación. También nos acompañan en esta conversación nuestros analistas, Juan Carlos Sandoval y María Alejandra Morales. Muy buenas noches. Buenas noches. Vamos a hablar de este libro, también del papel del Ejército de Guatemala, de la reflexión de país que hace el coronel Edgar Rubio y por qué ha levantado tanta roncha en ciertos sectores de la población. La primera pregunta sería para el abogado Herrera. ¿Por qué no está presente el señor Edgar Rubio en el set? ¿Por qué no puede estar presente? No puede estar presente el coronel Rubio para defender la obra de su publicación, de su autoría, porque las disposiciones militares, los reglamentos y los códigos militares establecen que los miembros del ejército en activo no pueden dar ningún tipo de declaración a los periódicos, Hoy en día no podemos hablar solo de periódicos. Sin embargo, ellos tienen una forma de ver un tanto, vamos a llamarla extraña o rara, la modernidad de la legislación. Por ejemplo, el Código Militar data de 1873. Es una ley emitida por el presidente Justo Rufino Barrios. Sin embargo, vimos que hubo un video circulando en redes sociales en donde se presentó el libro, en donde hubo comentaristas también de esta publicación, y ahí el coronel Rubio pues daba su, digamos, su versión y sus motivos de por qué escribió
este documento? Esa fue una presentación que se hizo. Sin embargo, la presencia de medios digitales, no sé si eran medios digitales o prensa, no sé, yo no vi ningún medio escrito o televisado que presentara la publicación del libro. Me parece que salió en las redes sociales y fue obviamente planificado por la casa editora. El coronel Rubio él creyó que era una presentación en un salón a un grupo de académicos y de estudiosos, unas cámaras ahí, pues no quitaban ni ponían, pero en ningún momento se identificaron como medios de comunicación. Juan Carlos. Licenciado Carlos, buenas noches. María Alejandra, buenas noches. Buenas noches. Yo he tenido ocasión de leer someramente la publicación del coronel Rubio y en buena medida, como él lo marca, es un ensayo y por lo tanto en buena medida es una obra de opinión. Él expresa pues la forma en la que él ve el papel del Ejército de Guatemala, se declara como un hombre amante de los valores institucionales del Ejército, pone algunos ejemplos internacionales de cómo la política también es un elemento de cambio, de transformación social. Entra dentro de ese parámetro el resguardo de que la opinión no genera delito, por ejemplo. ¿Es ese el argumento que estarían usando legalmente para poder defender la autoría de parte del coronel Rubio de esta obra, donde él muestra pues su forma de analizar tanto al Ejército de Guatemala como el contexto político nacional? No. El Ejército de Guatemala, o mejor dicho, los altos mandos del Ejército de Guatemala fueron los que se confundieron, lo calificaría como una confusión. Le dieron un tratamiento al libro como un acoso y como una acusación, mejor dicho, al Ejército, la autoría del libro, por los hechos que se revelan en el libro. No es que estén ellos cuestionando la opinión del coronel Edgar Rubio. Ellos, y lo dice la citación firmada por el jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional, que debe de comparecer a Junta de Honor en virtud de haber escrito un libro, punto, y se acabó. No determina si es delito, si es falta. Nos sorprendió enormemente que el día de la Junta, en primer lugar, no pudo tener abogado defensor. No pudo tener abogado defensor. La Constitución de la República Se lo garantiza. le garantiza a cualquier procesado en cualquier esfera de la vida. Yo como abogado y notario puedo ser sometido a un proceso de sanción moral y disciplinaria en el Colegio de Abogados y Notarios, pero cuento con todas las garantías constitucionales en mi gremio. Los curas tienen un derecho propio. Claro, el derecho canónico. Todas estas entidades tienen su propio derecho. Sin embargo, ningún derecho de institución o gremio algún jamás puede contravenir la Constitución de la República. Eso debe de quedar claro. Más de 20 años de jurisprudencia constitucional así lo dicen. Más de 20 años de sentencias y de opiniones consultivas emitidas por la Corte de Constitucionalidad dicen que el artículo 12, el respeto a las garantías procesales, es inviolable. Licenciado, como periodista a mí sí me encantaría saber qué piensa el coronel Rubio, o sea, entender qué siente un hombre que se dice haber sido formado y sentirse orgulloso de su formación como parte del Ejército de Guatemala, de que se accione de esa forma por parte del alto mando militar en su contra por escribir un libro. Solo pueden ustedes imaginarse el impacto que esto puede tener en una persona. Yo conozco al coronel Rubio desde hace ya bastantes años y lo conocí en una zona militar.
y logré conocer a un grupo de oficiales jóvenes del Ejército de Guatemala con una mentalidad que de verdad a mí me impresionó, y los traté durante algún tiempo. Edgar Rubio es un hombre formado, obviamente, en el Ejército de Guatemala, tiene convicciones muy propias, pero su delito fue pensar, discernir, no pensar igual que el resto, o mejor dicho, no hacer lo que el resto, que es cumplir y callar, cumplir y callar. Él fue combatiente durante el conflicto armado interno. Él fue combatiente. Claro. Y el ejército lo acusa de traidor. Ahora, es decir, entre los rumores, la especulación, la acusación formal es otra. Si la audiencia se pregunta, bueno, ¿de qué trata el libro? Para hacer un corto resumen, la primera parte del libro habla de una reflexión de país, de cómo la historia de Guatemala en su devenir, pues ha encontrado procesos de gobiernos conservadores, gobiernos liberales, periodos que él llama democráticos, y luego la apertura democrática de los últimos años. En él hace una reflexión diferente a lo que se podría esperar de un militar en activo o lo que se ha escuchado de otros militares o exmilitares. Usa una narrativa muy de izquierda, si lo queremos catalogar de alguna forma. Habla de la utilización del ejército por la oligarquía, habla también de cómo ciertos privilegios para los altos mandos y también de la utilización del ejército para defender propiedades durante el conflicto armado interno, pero que luego el ejército fue, digamos, dejado de lado luego de ese momento histórico. Como vuelvo a repetir, una dialéctica, una retórica muy diferente a la, digamos, versión oficial o la que se había escuchado en los últimos años, y sobre todo porque lo hace un militar que está en activo, un coronel. ¿Qué reflexiones podemos tener de eso, Alejandra? Hay una reflexión importante y que creo que esta acotación es prudente hacerla antes de empezar a hablar un poco más del carácter ideológico, podríamos decir, que podría tener este escrito del coronel Rubio. El ejército, y así lo establece la ley también, es un ente apolítico. Es decir, el ejército idealmente, en el ideal como aparece en el papel, no debería de tener una ideología, y creo que aquí es cuando ocurre un divorcio entre lo que la percepción que el ciudadano tiene de la función que ha tenido históricamente el ejército y la función real del ejército de Guatemala, porque el ejército es asociado generalmente con la derecha. Y creo que esto es lo que genera muchísima incertidumbre cuando se publica el escrito del coronel Rubio. ¿Por qué? Porque nos vende una versión distinta en la cual no tenemos la dialéctica tradicional del ejército aparece en el acontecer político guatemalteco para defender los intereses esenciales del Estado, sino aparece más bien como un actor político que se alía con otras élites políticas, que en este caso, como lo expresa el coronel, es con la oligarquía, y que en distintos momentos de la historia de Guatemala ha sido un aliado de las minorías, como él las califica, estas minorías que dominan al país y que no han permitido que demos ese paso hacia una democracia más sólida y abierta que atiende en última instancia pues al consumidor último, digamos, el consumidor final, que es el ciudadano. Ahí hay muchos matices en esto, pero sí deberíamos, a la hora de analizar este tipo de temas, tratar de mantener una perspectiva distinta y no ideologizar la figura del ejército. ¿Por qué? Porque creo que para ninguna democracia, para ningún Estado moderno, es sano contar con un ejército ideologizado. Yo creo que esa debería de ser la gran apuesta que deberíamos tener, que las Fuerzas Armadas guatemaltecas sean fuerzas ideológicamente neutrales, que estén únicamente al servicio del Estado, en el sentido de que protejan al ciudadano y la soberanía del mismo. Es decir, no podemos arriesgarnos a tener un ente político que además tiene manejo suficiente de la fuerza. ¿Por qué? Porque son las Fuerzas Armadas. Podríamos decir, la centralización de todo el manejo de la fuerza generalmente la tiene el gobierno,
pero el órgano que utilizará para ejercer esta fuerza efectivamente en una república es el ejército. Pero Bueno, estamos vamos- siendo muy idealistas, María Alejandra. Sí, suena bastante idealista. Vamos Suena a una bastante pausa idealista. y regresamos ya con la discusión esta que ya está comenzando acá. ¿Le debe el ejército ser apolítico, no contar con ninguna ideología o que sus integrantes puedan tener algunos matices de los que aquí estamos hablando? De eso vamos a conversar al regreso. Ya sabe, la etiqueta SF desde el cuartel.